¿no? Me refiero a las ciencias teológicas, me refiero a lo que también ha acontecido con la llegada de Prevost al papado, y yo como teólogo, entre otros teólogos y teólogas, tal vez de la liberación, digo ya por primera vez ahora, tal vez de la liberación, porque hemos caminado con ese movimiento desde años atrás, pero como teólogo, insisto, cómo poder empezar a tomar la palabra de una manera siempre renovada, de una manera diferente, de manera también pues motivadora y provocadora, ¿por qué no? Para que la teología no se quede en el gabinete, ¿no? En el gabinete de los ex teólogos, que así también me considero a veces, ¿no? Es decir, la teología ya la recibiste, o las teologías en plural, ya las recibiste, o ya las recibí yo, las he estudiado, las he conocido, no al 100%, evidentemente, pero me ubico desde un lugar de ex teólogo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo ejerzo. Y porque simplemente también no me lo permiten ejercer, ¿no? Son como pistas, frases, pero también la teología. Cómo poderla yo, cómo acercarla, cómo actualizarla, cómo sacarlas del gabinete y ponerlas un poco a la confianza de los que me están escuchando, ¿no? Las teologías, en plural, desde las cuales pues yo me sitúo como teólogo, es decir, soy licenciado en ciencias teológicas, no soy sacerdote, pero como laico, ¿no? Teólogo, intentaré de repente reflexionar también sobre ello. Ahora quisiera seguir soltando algunas reflexiones acerca de este complejo tema sobre el cual yo represento una palabra propia, por lo menos, ¿no? La teología, lo teológico, las ciencias teológicas, que no es monopolio único y absoluto de curitas o de sacerdotes o de religiosos y religiosas. Es también una experiencia, una vivencia de muchos otros que hemos estudiado teología y que tenemos que empezar a actualizarla, a encarnarla en el hoy, ¿no? En el hoy de este tiempo, ¿no? Las teologías como término siguen siendo todavía académicas y teóricas para ciertos expertos, así llamados estudiosos de Dios, que no solamente son los estudiosos de Dios y las estudiosas de Dios, sino muchos más. Y entonces la palabra teología, las teologías desde el plural, parece ser que, es un parecer obviamente, parece ser que se ha... Hola la bebita, dice, hola bebita. Bienvenida a las teologías. Estoy hablando de teologías y pasa por mi enfrente una preciosa mujer, niña todavía, bebita, y que me saluda, ¿no? Entonces será un poco, ¿no?, el inconsciente colectivo que se manifiesta para que, con el vuelo de la paloma también que ha pasado por ahora delante de mí, pueda empezar a verbalizar algo de las teologías, ¿ok? Y hay un perrito también que ha pasado, un perrito, y no me ha hecho caso. Bienvenidos entonces estos tres personajes de mi inconsciente: la bebita preciosa, el ave que pasó rápido y el perrito desconocido sin dueño. Bien, las teologías a fecha de hoy son como conceptos un poco de gente bibliotecaria, ¿no? Son conceptos un poco extraños para quien utiliza más las redes sociales para divertirse, ¿no? Y como que las teologías de por sí
pues no producen ninguna atracción, ninguna diversión, ningún entretenimiento, ninguna provocación tampoco. Pues, estudiar teología y practicar la teología pues no lleva a nada, no rinde réditos a la sociedad actual, no es productiva, no, no mejora ni empeora el mercado, ¿no? Como que en los últimos años, digo, en las últimas décadas, ¿no? O el siglo XX se ha convertido un poco en eso, las teologías se han convertido un poco en eso, en algo improductivo o que solamente sirve a ciertas religiones, ¿no? Etcétera. Estoy como caricaturizando también las teologías como concepto, pero entremos un poco ya en lo concreto. Las teologías se empezaron a construir, o más que construir, se empezaron a formar como tales desde el momento en que ciertas religiones pasan a formar parte del sistema social, el sistema, digamos, de gobierno de la sociedad, ¿no? Las religiones, cuando pasan a formar parte de este establishment o de algún determinado establishment, necesitan afinar sus creencias, necesitan mejorar sus argumentos, clasificarlos debidamente para que no haya duda ni incertidumbre, gracias a las teologías. En el momento mismo en que se van formulando las creencias, de manera más mejorada, las teologías empiezan a aparecer, ¿no? Porque ya hay una garantía más o menos argumentativa o una garantía de argumentación que permite hablar coherentemente sobre un determinado Dios en quien se cree. Y no es cualquier cosa. Es un gran aporte de las culturas humanas el haber intentado hasta el día de hoy explicado y seguir explicando la experiencia de lo divino. Si esta experiencia de lo divino, o del llamado Dios, o lo todopoderoso, ¿no? Lo mágico religioso, puede entrar en conexión con la sociedad y dirigirla hacia alguna dirección, en los inicios fue así. Y tuvo mucha repercusión, ¿no? Desde el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo religioso necesitó de un discurso cada vez mejorado para poder influir sobre lo social, sobre los gobiernos, sobre la vida del pueblo en general, ¿no? Y para ello se buscaron personas particularmente inteligentes que pensaran la fe de ese pueblo, la fe de todo ese conjunto de personas, de unas determinadas maneras y no de otras maneras. Hablo de específicas maneras en plural porque no hay una sola manera de creer en Dios o de explicar a Dios. Si hablamos de religiones, ya hablamos de varias maneras de explicarlo. Pero si nos quedamos con una sola manera, podemos entrar un poco, ¿no? en fanatismos, en guerras religiosas también, que las hubieron, evidentemente. Por ese lamentable defecto de creer que solamente hay una sola absoluta manera de creer en Dios y no de otras. En fin, y así fueron elegidos, seleccionados ciertas personas que pensaban inteligentemente, coherentemente, pausadamente, estratégicamente lo divino, conectándolo con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural, ¿no? Dirigiendo finalmente a ese conjunto de pueblos o de sociedades hacia una específica dirección. Más feliz o menos feliz o más infeliz, eso ya es otro cantar. Y esos teólogos que ya empezaban a llamarse así, según cada idioma, esos teólogos y teólogas también mujeres, pero lamentablemente menos teólogas y más teólogos varones, llegan hasta nuestros días, ¿verdad?
para también intentar hacer lo mismo, pero ya con otro carácter. Son teólogos, teólogas de hoy, y yo también lo soy. Somos teólogos, teólogas de hoy, pero con la asistencia de nuevos paradigmas, ¿no? No quiero entrar en exactamente disquisiciones así todo pormenorizadas, no. Voy a hablar un poco más en simple, ¿no? Entonces, todo lo anterior que dije se va actualizando al presente con teólogas y teólogos que intentamos actualizar la experiencia de lo divino, de lo de Dios, de lo religioso, etcétera, pero dándonos cuenta, tal vez por primera vez, de que posiblemente estábamos antes que las propias religiones, que estuvimos durante el surgimiento de las religiones y que también estamos después de ellas. ¿Qué significa este nuevo paso de repente de mi reflexión, este nuevo deslizamiento de las ideas que vengo trayéndoles? De que justamente si antes habían aparecido las religiones y necesitaron crear círculos de entendidos para producir teología y explicar coherentemente sus creencias, etc., ahora nos damos cuenta, por lo menos ahora, y por lo menos como hipótesis plausible, de que los teólogos y las teólogas, y las teologías también, han podido estar antes que la propia aparición de las religiones. Nos damos cuenta de que también hemos podido estar y seguimos estando dentro de ciertas instituciones religiosas conocidas. Yo sigo siendo católico, ¿no? No dejo de serlo. Y finalmente también estamos después de esas mismas religiones, después de la caída de esas mismas religiones, y para decirlo más holgadamente, estamos después de la destitución, no caída, no desaparición, pero sí destitución de esas mismas religiones. Aunque estén ahí delante de nosotros, yo las percibo así como teólogo, ¿no? Las percibo como destituyéndose a sí mismas, disparándose a los pies. Perdón, un paréntesis, hay un niñito que llora al lado de su hermanito y algo ha pasado, y de repente una corrección de la mamá que también les está hablando. Bueno, el teólogo tiene que estar ahí con la antena abierta, no solamente hablar de sí mismo, sino dándose cuenta de lo que le rodea. Esto me lo digo para mí mismo también. El teólogo no puede ser un solterón, un simplón que se mira a sí mismo en su ombligo. El teólogo tiene que estar hablando de Dios y lo que intenta decir de Dios, pero mirando lo que pasa con la niña que pasó, con el pájaro que voló, con el perrito que me saludó, con el niño que llora al lado del otro niño. El teólogo que se olvida de esto no es teólogo, simplemente. Bueno, cierro el paréntesis. Y entonces, los teólogos nos damos cuenta a fecha de hoy que hemos podido estar antes que las propias religiones, durante las propias religiones y particularmente después de las religiones. Yo quisiera un poco detenerme en este momento del después de las religiones, porque es lo último que dije hace poco, ¿no? El después de las religiones, para las teologías actuales, significa por lo menos una sola cosa plausible: que ante nosotros, los teólogos y los exteólogos y exteólogas deben haberlos también, haberlas, delante de nosotros aparecen las religiones como destituidas, como ya no como antes lo habían sido, ¿no? Ya no asustan las religiones, ya no dan miedo, ya no te producen casi nada de respeto o de sobrenatural, ¿no? Por lo menos en mi generación, ¿no? Y frente a esta poca representatividad de lo religioso, insisto en la idea de la destitución, porque ellas mismas
se han destituido a sí mismas. Ellas mismas se siguen destituyéndose frente a los demás, disparándose los pies, callándose cuando no deben callar, hablando tonterías cuando no caben hablar de tonterías. Digo, entre comillas, tonterías, y ya después aclararé qué significan las tonterías. Y entonces, paso tras paso, las propias religiones institucionalmente reconocidas hasta el día de hoy se siguen destituyendo. Siguen perdiendo ese carácter afinado que habían tenido quizás en años anteriores, ¿no? Y todas, no solamente el catolicismo, todo tipo de discurso religioso decae, deviene en destituyéndose, deviene en destitución de sí misma, de sí mismas. Y entonces nosotros, que somos teólogos o exteólogas o exteólogos, estamos en el después de las religiones, ¿verdad? Como que vamos a inaugurar, tal vez, es una tentativa también que tengo en mente, vamos a tener que inaugurar un nuevo espacio donde personas creyentes y no creyentes, personas religiosas y no religiosas, podremos construir juntos un discurso y una práctica también teológica, desde la cual empezar a integrar un conjunto de personas, tal vez una nueva sociedad, pero por lo menos un conjunto de personas que reactualicen la experiencia fundante de lo teológico, pero también reactualicen en dónde nos encontramos, con quiénes nos encontramos, para qué nos encontramos con esos otros teólogos y exteólogas desde este lugar un poco particularmente post-religioso. ¿Okay? Es decir, hablar de Dios, hablar de la práctica sobre Dios, hablar de los estudios teológicos, después de las religiones que he mencionado, tiene justamente la gran responsabilidad de reactualizar todo ello para poder situarnos dentro de un conjunto de personas que también tienen sus propias necesidades y nosotros las nuestras, pero sin renunciar a esta experiencia vivida sobre Dios, sin renunciar a esta experiencia de misterio, a esta experiencia de presencia de lo divino, porque es una experiencia verdadera, no es esquizofrénico, no es psicopatológico decirlo, no, es una experiencia vivencial sobre lo divino que lo podemos incluso exponer en otro momento más claramente, pero que lo hemos vivido, que hemos vivido el misterio de Dios, de lo divino, según nuestras condiciones y características espirituales, cierto que sí, y no solamente religiosamente hablando. Entonces, como exteólogos y como exteólogas, tenemos nuestras necesidades y deberíamos encontrarnos los unos y los otros junto a otro conjunto de personas que también, sean creyentes o no, religiosos o no, puedan escucharnos, porque de manera conjunta, creo entender, hemos vivido implícita o explícitamente una experiencia de lo divino y que ha calado en nuestro propio ser,
de manera consciente o de manera inconsciente. Ha calado sobre nuestro propio ser. Inclusive, de manera increyente, también ha calado dentro de nuestro propio ser, sin llamarlo misterioso, sin llamarlo teológico, sin llamarlo divino, sin llamarlo sobrenatural o lo que sea, o espiritual, sin llamarlo así, ha calado por tu propia condición humana, tus propias características humanas. Hay elementos muy finos y muy a veces ocultos, pero están ahí, que hablan de esa experiencia de lo divino. El amor de tus padres para que tú hayas nacido ya es una pequeña pista, ¿no? Pero en fin, con todo este conjunto de personas, creo que es necesario reencontrarnos y empezar a reconocer por lo menos lo que he presupuesto en esta conversación, en esta exposición. Que nosotros y nosotras, los teólogos y los exteólogos, nos situamos en un momento post-religioso, con las propias instituciones religiosas que tal vez todavía nos representan y a veces de vez en cuando representamos, pero que ya estamos después de ellas. Y las vemos, a todas ellas, no solamente a la católica o a la cristiana, en una situación de autodestitución. ¿Ok? Según este primer planteamiento de inicio, digamos, cómo nosotros empezamos a teologizar, verbo bastante abandonado en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo volveríamos nosotras y nosotros a teologizar este primer apunte, ¿no? Los teólogos y teólogas frente al hecho de mirar las religiones y las instituciones religiosas en situación de autodestitución. ¿Quiénes las sustituirán? ¿Qué vendrá después de ellas? Aunque no desaparezcan del todo. Habrán también teólogos y teólogas que irán no desapareciendo del todo, pero que también se destituirán a sí mismos. Y me lo digo también para mí. Es una pregunta muy alargada, pero importante. Y todo este tema, ¿no?, de lo teológico, que no se desconecta con lo que le rodea, que no se aparta de lo que sucede en el mundo. Si yo salgo, por ejemplo, en este momento a hablar de manera monologada en un parque, a solas, tengo a gente que está caminando a mi alrededor en el parque, niños que juegan en el parque, y me interrumpo, teológicamente hablando, para reaccionar frente al llanto de un niño, frente a la dulce sonrisa de una nena que me saludó, frente a un ave rauda que pasó delante de mis ojos, volando, y frente a un perrito que también caminaba. Teológicamente, insisto, desde esta situación de autodestitución de las religiones y lo religioso y lo teológico también, cómo poder estar permanentemente atentos frente a lo que nos rodea. ¿Ok? Creo que esa es una primera pista. Reaccionar. Actuar. No quedarnos acostumbrados a solamente hablar para adentro o hablar para los amigos, sino que además de hablar para sí mismos o para los amigos, estar atentos a la luz del sol, atentos a los signos del tiempo, ¿no?, que son varios, ¿no?, de este tiempo actual. Y estos signos del tiempo es lo que les dije, ¿no? El perrito, la bebita, el pequeño que lloró con su hermano y su mamá, etcétera, ¿no? Y saber salir y regresar a sí mismos, teológicamente hablando, ¿no? Y esta manera de reactualizar la teología, pues yo la estoy un poco intentando hacer desde la Biblia, desde los textos sagrados, desde lo que dijo San Pedro, desde lo que dijo San Juan, o desde lo que dijo Jesús, o Jesucristo, San Jesús, ya, digamos así. No.
dense cuenta que no me ha hecho falta decirlo, que también puede ser necesario en otro momento hacerlo y decirlo, y no me olvido de ellos, pero lo teológico, sin exagerar mi propia mirada aparentemente sociológica, ¿no? Y a veces académica, tiene que ver con la situación de lo teológico, de las teologías en plural, de manera real y actual. Así está dibujada, así están dibujadas las teologías en el momento actual. ¿Mm? Así lo veo yo dibujado, ¿eh? Ok. Y no tengo la última palabra, puede ser que me esté equivocando también al decirlo así, pero pienso de que este pequeño mapa de ideas y de palabras y de experiencias también de lo teológico no se queda solamente con el mero estudio de Dios o de un determinado Dios, ni solamente se queda con un solo discurso teológico de una determinada institución o de determinada corriente. Hablo de las teologías en general y de los teólogos y teólogas, exteólogos y exteólogos, incluidos los de la liberación, por supuesto que también, pero que, repito por tercera vez, nos encontramos en una era post-religiosa con religiones institucionales dentro de lo social, dentro de este mundo, obviamente, pero que se presentan ya no como antes, sino como en permanente situación de autodestitución. Y ya no les surge la creatividad como para poder brillar como antes. Sí, todavía hay financiamientos, hay proyectos de mucha inversión en diferentes entidades religiosas, ¿no? Llámese colegios, hospitales, clínicas, ONGs y todo lo demás. Pero la autodestitución de lo religioso es una gran puerta abierta para que las teologías en general, o para que los teólogos y las teólogas podamos ingresar y podamos empezar a entrar para tomar la palabra. Sabemos de inicio, ya lo dije antes también, sabemos de inicio que no respondemos al mercado, no somos rentables, los teólogos de hoy, no somos necesarios académicamente, no somos no sé, no me sale la idea, pero quería decirla y se me fue. Bueno, será porque no tenía que decirlo. Pero no somos muchas cosas como para el mundo actual y seguimos intentando ser algo que para el mundo actual ya no cuenta. ¿Ok? Sí somos necesarios espiritualmente, pero lo pongo un poco aparte, ¿no? Porque no es espiritualmente y ya salvaste la cuestión. No es salvar la cuestión. Pongo un poco aparte. ¿Somos necesariamente espirituales o somos espiritualmente necesarios? Creo que sí, pero lo pongo aparte. No somos rentables. No somos académicamente atractivos. No somos teóricamente movilizadores. No somos ideológicamente maduros. Nos hemos involucionado ideológicamente, nos hemos callado, nos hemos avergonzado de la palabra ideología, incluso dentro de las teologías, y nos avergüenza utilizar la palabra politización, nos avergüenza la palabra ideologización como si fuera dañino hablar de eso. En fin, entonces no somos ideológicamente necesarios, incluso somos caricaturescamente ideológicos ante el mundo de hoy. Somos una caricatura ideológica frente al mundo de hoy, porque siempre le ponemos la cerecita de la torta de y Dios te ama, ¿no? Y Dios te salva, y crees que con eso ya teológicamente tu ideología se ha mejorado, y no. Entonces ideológicamente tampoco somos necesarios. He dicho 3 o 4 cosas muy dirigidas directamente a las teologías. Espero no afectar a terceros
que me van a volver a escuchar de esto, pero y gracias a los amigos que me conocen, ¿no? Espero que se comuniquen conmigo, ¿no? Si es que lo desean. Yo estoy abierto a comunicarme con ellos y sé que ellos saben que yo me he comunicado varias veces con ellos y no al revés. Y ese es un poco mi reclamo personal, ¿no? Simplemente lo digo, ¿no? ¿Por qué no me llamarán? ¿Por qué no se querrán comunicar conmigo? Es un tema muy ajeno a mí, que tampoco necesito resolverlo ni responderlo. Ellos tendrán que responderlo. Ellas, ellos. Y entonces no somos varias cosas para el mundo actual. Como teólogos, como teologías, no somos varias cosas. Y no hay que avergonzarnos también de lo que estoy diciendo. Repito, a ver si me acuerdo del todo, de todo. De esto último, ¿no? No somos rentables para el mercado. No somos académicamente atractivos para la sociedad actual. Aburrimos académicamente. Caemos pesados académicamente. Aunque hablemos bonito, caemos pesados. Y sé que también esto que estoy hablando a solas, en un parque, cae pesado también. Pero en fin, voy para adelante. No somos tampoco ideológicamente atractivos. Nos hemos divorciado de la experiencia ideológica auténtica y adulta. Y nos hemos divorciado también de la experiencia adulta y auténtica de lo político. Ya. Y también no somos creativos. Ajá. Eso es lo que también quería agregar. No somos creativos para muchas cosas, pero creativos para actuar y desenvolvernos en la sociedad. Creativos para quebrar quizás ciertos paradigmas y ciertas zonas de confort en la que algunos se han situado por determinadas razones en zonas de confort, y los demás teólogos que sobran y que sobramos, ni ellos ni nosotros no terminamos de ser creativos para resolver justamente ese gran impasse de desigualdad teológica. Dense cuenta que estoy ensayando palabras que suenan bastante fuertes, pero no quiero ofender a nadie, quiero ser siempre respetuoso. Repito, no somos creativos para la sociedad actual teológicamente hablando. Las teologías ni producen creatividad, ni nosotros somos creativos para reinaugurar y repostular teologías en medio de la sociedad actual. Incluso es una palabra extraña todavía para los estudiantes de universidad, porque parece ser que teología o introducción a la teología en la Ruiz de Montoya en Perú o en la Católica de Lima significa pues me van a evangelizar, ¿no? Introducción a la teología, me van a catequizar. Nada de eso, nada de eso. O van a hacer conmigo pues un curso de doctrina social de la iglesia. Nada de eso, es solamente introducción a la teología. Bueno, en fin, la he recibido y la he comparado con otros cursos y, en fin, yo entiendo de lo que estoy diciendo también, obviamente, ¿no? Lo he vivido. Y entonces no hay creatividad teológica y no somos creativos para la sociedad de hoy. Parece que si tomamos o cogemos argumentos teológicos incluso bastante afinados, no van a ser tan atractivos para la sociedad de hoy. ¿Ok? Entonces son 3 o 4, digamos, carencias, 4 debilidades, ¿verdad? Que afectan a las teologías de hoy, pero que también merecen ser atendidas, ¿verdad? Estas carencias. Entre otras cuestiones más, ¿no? Que de repente no quisiera de repente yo agregar por completo, ¿no? Y bueno, entonces no me quiero apartar de lo que dije también antes, ¿no? De que esta situación de autodestitución de las religiones y de ciertas teologías que también replican a ciertas religiones, lo tenga que olvidar, ¿no? No me lo estoy olvidando, lo estoy contemplando lentamente y con cierta profundidad también, ¿no?
Ahora bien, necesitamos, tal vez yo como teólogo o como ex-teólogo aquí, desde este lugar de TikTok, cómo poder convocar, cómo poder invitar, ¿verdad?, a todo tipo de gente que desee eh, conversar, dialogar sobre las teologías de hoy. ¿Hacia dónde van las teologías de hoy? ¿Qué les podrá suceder o qué le podrá suceder a las teologías de hoy? ¿Cuál será el destino de las teologías de hoy? ¿Cuál es el horizonte de futuro para las teologías de hoy? Si tendremos que entrar tal vez en un momento de invernación teológica por algunos años o por algunas décadas y dejar que la primavera teológica vuelva a emanar de a pocos, no lo sé, pero es una invitación desde ahora a todos ustedes que me escuchan en TikTok o en otras redes sociales también, lo intentaré publicar así, ¿no? Cómo podernos reencontrar entre personas que no sean exclusivamente teólogos ni teólogas, pero también invitando desde ahora a teólogos, teólogas, exteólogos y exteólogas que ya no ejercemos, para podernos un poco acompañar en esta situación de impasse donde lo religioso, institucional y no institucional se encuentra permanentemente autodestituyéndose frente a la sociedad de hoy. ¿Ok? Y no sé si eso haga daño o haga incluso beneficio a la propia realidad de lo religioso y a la propia realidad social. No lo sé, pero de que se está dando así, sí. ¿Ok? Y entonces invito gentilmente a quienes quieran de repente, ¿no? Contactarse conmigo, integrar alguna actividad alternativa, ¿no? Creativamente, ¿qué podríamos empezar a hacer? Yo tengo mis ideas para mí mismo y también las puedo soltar ahora, pero no conviene ahora arrollar con todo, ¿verdad? Con todo lo imaginativo que puedo ser a veces, ¿no? Y no hay que arrollar. Y creo que es importante la gestión de un espacio de encuentro, pero que tenga más o menos estos colores, ¿no?, que he expuesto. ¿Ok? De no ser varias cosas para la sociedad, implica ser carentes para la sociedad. Y con estas carencias teológicas que mantenemos y que se mantienen, ¿no?, en otros ámbitos, ¿cómo podernos reencontrar para tal vez preparar una pequeña agenda de aceptación de lo que realmente nos corresponde hacer, pensar, decidir, vivir, compartir, ¿no? Y no quedarnos en el intento, y tampoco quedarnos en el suspenso y en el silencio póstumo de así fue. No, creo que no. Tengo todavía cierta edad joven como para todavía gestionar, ¿no?, algo con ustedes, y les abro las puertas de mi corazón, las puertas de de mis capacidades para poder reteologizar, reideologizar la teología, las teologías, de darles un color político también diverso e inclusivo a las teologías, y otros aspectos más. Entonces les invito a hacer esta agenda, esta pequeña agenda, y nada, pienso de que las teologías no solamente, con esto acabo,
no solamente tienen que ver con Dios, ni primeramente tienen que ver con Dios. Las teologías, como las he expuesto ahora, finalmente, me doy cuenta de esto ahora, las teologías, a priori o desde el inicio, no tienen que ver primeramente con Dios, tienen que ver con los acontecimientos históricos que relaté, describí brevemente, ¿no? Tienen que ver con cómo nos situamos en el momento actual, teológicamente hablando, sin nombres ni apellidos propios, institucionales. No he hablado mucho de iglesia, ni siquiera la palabra iglesia la he mencionado. No he hablado casi nada de religión católica como tal. Creo que hablé 2 o 3 veces, ¿no? Pero pienso de que es importante hablar de lo teológico y de las teologías sin que primeramente tenga que ver Dios en esto. A eso me refiero. Sin que tenga que ver primeramente Dios en todo lo que he dicho. Evidentemente que sí tiene que ver después la vivencia de lo divino, la vivencia del Dios vivo, de la vida, de la dignidad humana, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia que apunta a la dignidad humana de verdad, no de costadito, etcétera. Pero eso viene después. Lo primero que quiero un poco provocar aquí es la reflexión, el encuentro con gente de todos los lugares, teológicos o no teológicos, creyentes o no creyentes, para poner un poco la luz, poner el foco a las teologías como tales. ¿Qué son? ¿A dónde van? ¿En qué piensan? ¿En qué cosas se está creando en teología actualmente? ¿Qué cosa implícitamente carecen y no se dan cuenta de manera explícita de lo que carecen? Y tiene que haber alguien o un axiólogo como yo que les empieza a decir un poco, esto te falta, teología 1. A ti, teología 4, te falta esto. A ti, teología 2, también te falta aquello. De eso carecen ustedes. Y no hay que ofenderse, no hay que ofendernos. Yo también carezco de esto. Desde las carencias y limitaciones, ¿qué podemos empezar a hacer sin olvidarnos de que tenemos la cara de un niño en el parque, sonriendo, jugando con su perrito, ¿no? Con su familia, el señor que sale a pasear a su perrito en el parque? Todo esto tiene que ver con las teologías. El pajarito de color rojo que se ha puesto un poquito aquí cerca de mí, en el parque, y tal vez me está diciendo que es la hora de la despedida. ¿Qué nos tiene que decir esto que yo veo en la realidad actual? Un perrito que ladra a lo lejos. ¿Qué es lo que tiene que decirles a las teologías de hoy? Si es que las teologías también tienen el oído abierto a lo que he dicho yo también. Si es que, ¿no? En condicional lo pongo. Entonces, pues finalmente, pues gracias por la atención, la inmensa atención prestada a estas palabras. Voy a reeditar por partes lo que he dicho y lo prepararé de mejor manera para que se escuche mejor. Ok, y nada, pues les agradezco esta última foto que me da la realidad de un niño que pasa cerca de mí con una bicicleta y su hermanita menor que está montada en una bicicleta, un triciclo más pequeñito de juguete, con esta esperanza de que la vida está en movimiento, de que la vida sigue moviéndose, con teologías o sin ellas, con religiones autodestituyéndose o sin ninguna religión en el futuro. ¿Ok? Gracias por este movimiento de la vida que a través de 2 niños, hermanitos, estoy afirmando que la vida se sigue moviendo y que la vida de Dios sigue viva y que finalmente yo la estoy viviendo desde mis ojos dentro de mí.
sí. Bueno, ahí se van las niñas en sus carritos y yo me voy yendo en mi carrito. Tururú, tururú, colorín colorado. Este exteólogo se ha terminado. Bueno, sí, porque ya los niños están saliendo del parque, ya son las 5 creo, y no, sí, 4:53. Y bueno, entonces hora de lonche y buenas tardes de otoño a cada uno y a cada una de ustedes. Nos bendigo y, y bueno, hasta la próxima. Bye bye.